Es profundamente preocupante. Llevamos décadas en donde la milicia de alguna manera estaba para servir esencialmente a los intereses, como dices, Carlos, de la patria, para atender a la defensa nacional, para atender a los desastres naturales. Y este ha sido un proceso, hay que decirlo también, paulatino, en donde se le ha venido entregando función tras función tras función a la milicia. Hay que recordar que el presidente durante su campaña prometió que regresaría a los militares a los cuarteles y que se iba a de alguna manera volcar todo el tema de seguridad a lo civil, como debiera de ser con el paso del tiempo. Y ha resultado totalmente contrastante. Creo que primero al presidente le gusta dar órdenes y los militares están acostumbrados a cumplir con órdenes. Entonces esto de repente le empezó a resultar cómodo. Por otro lado, yo creo que hay un nivel de ineptitud en la administración pública que no habíamos visto nunca en gobiernos en la etapa moderna política de nuestro país, en donde el presidente también se empezó a recargar más en el ejército porque su administración simplemente no cumple con nada, no le responde. Entonces le manda cada vez más cosas a los militares. Y eso nos ha llevado en una especie de resbaladilla en donde ya estamos viendo cosas mucho más preocupantes de una declaración del máximo jefe de las Fuerzas Armadas partidizándose, politizándose, que es algo que inclusive las normas al interior del ejército se lo prohíben. Él está violentando la Constitución de México, las leyes de México y las leyes de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces es profundamente preocupante. Leía yo de alguno de los múltiples editorialistas que se han pronunciado sobre este tema, una preocupación en este sentido. Por ejemplo, si, como espero que suceda, el voto de los mexicanos no favorece a Morena en el año 24, ¿qué va a hacer el ejército si ya se pronunció a favor de Morena? Exacto. Es muy delicado, es profundamente delicado. Si me permites, mira, a ver, yo quiero citar dos textos legales, constitucionales, como bien apunta Claudio, porque pareciera que esto es una mera opinión, ¿no?, la que estamos externando, pero en realidad lo que yo les voy a demostrar es cómo están violando la Constitución y también la legislación secundaria que rige la disciplina de las Fuerzas Armadas. Artículo 129 constitucional, ya lo he leído en otras ocasiones. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Eso dice el artículo 129 constitucional. Es decir, no tendrían por qué estar haciendo otro tipo de tareas de civiles si estamos en tiempos de paz. Esto dice la Constitución. Ahora veamos qué dice el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Artículo 17. Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, es el caso, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permite en términos de lo dispuesto por las leyes. Es decir, lo que estamos viendo es que el general secretario está tomando partido a favor de lo que él mismo reconoce que es la Cuarta Transformación, y dice que es tan importante como las tres anteriores, y llama a los mexicanos a sumarnos a la misma. Está haciendo política, se está volviendo parte, ¿sí? Porque una cosa es que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas sea el presidente de la República, pero eso es para efectos de la defensa de la soberanía nacional, del Estado mexicano en su conjunto, todos sus elementos, ¿sí? Y aquí lo que está haciendo, lo que se desvía completamente el general secretario, es asumir un rol de carácter político, pero también lo hace en buena medida por lo que comentaba Claudio. ¿Por qué? Le han dado tanto poder económico y político al ejército que ya se sienten muy cómodos. Porque además, y otra vez entrar al otro tema de seguridad nacional, porque sobre pretexto de la seguridad nacional ya no licitan nada. Todo lo que hacen lo hacen por adjudicación directa. No rinden cuentas a nadie. Pues qué mejor, qué cómodo, pero además, y yo con esto cierro, como decían, en el 2024, ¿qué va a pasar? Si gana Morena, o si no gana Morena, ¿quién va a ser el guapo o la guapa que le va a quitar todo el poder que le están dando a las Fuerzas Armadas? Presidente. ¿Tú crees que se va a poder? Esta es una de las cosas más preocupantes. No, mira, entre las
los muchos errores y los muchos retrocesos que estamos viviendo con Morena, que se dan propiamente en todas las áreas de la actividad nacional y social, preocupan y el de la polarización, porque son de muy difícil reversa, Carlos, porque se generan intereses en relación a esto, intereses económicos, intereses de poder, y va a ser muy difícil darle la vuelta a este asunto. Entonces, por eso preocupa esto, por eso preocupa también la constante polarización, porque esa división de los mexicanos va a costar mucho trabajo enmendar y volver a unir a los mexicanos. Y México nos necesita a todos para resolver sus problemas, no solo a una parte de este país. Entonces, el hecho de que la milicia formalmente agarre esta parte, este lado, oye, no, tú estás para todos los mexicanos. Entonces, mucho de qué preocuparse en la 4T, pero particularmente de estos elementos que son difíciles echarlos para atrás. Va a tener que suceder y lo vamos a lograr, pero se va a llevar tiempo. Yo voy a hablar en español 30 segundos a nuestro adorado público. Ahí les va. Un golpe de Estado siempre lo da el ejército, nunca lo da la sociedad civil. Ok. Lo que hizo López Obrador es comprar la lealtad del ejército hacia él. Todos los países donde hay dictadores, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, todo el ejército goza de privilegios fantásticos. En Venezuela el ejército maneja el petróleo y los bancos. Perdón. Entonces están muy cómodos y no van a tumbar nunca a Maduro. Ahorita el presidente, al comprar al ejército, está haciendo exactamente lo mismo que todos los dictadores, exactamente igual. Los llena de lana, de super lana, les da el aeropuerto para que lo administren con cualquier excusa. Y esto es para mí lo verdaderamente peligroso, que el ejército se haya vendido a la lealtad del presidente en lugar que a la lealtad del país. Eso es lo que a mí verdaderamente me tiene preocupado. Y tienes mucha razón, Carlos, en estar preocupado, porque creo que lo más grave en el discurso que dio el general secretario, que además es una abierta violación a la Constitución, una abierta violación a la ley por parte del secretario de la Defensa, creo que su discurso prende las alarmas porque pone en riesgo algo muy importante que se ha preservado en el país durante muchos años, y es la estabilidad y la paz. Gracias, entre otras cosas, a la neutralidad política del ejército mexicano, que traía, por supuesto, hay que decirlo, una tradición golpista en el país. Sí. Entonces, este nuevo ejército que tenemos nosotros, que ha habido en México, una gran parte de su prestigio está precisamente cimentado en su institucionalidad. A diferencia de lo que ha ocurrido con otros ejércitos latinoamericanos, que tú ya los estás mencionando, Carlos, y que por supuesto ha sido el caso de Argentina, y ha sido el caso de Chile, y ha sido el caso de muchos otros países centroamericanos, donde han sido precisamente factores de inestabilidad y de confrontación social y política. De tal manera que creo que lo que está haciendo López Obrador pues es convertir o abrir las puertas para que este ejército constitucional, institucional, pues se convierta en un factor de división y de inestabilidad política.